Buen día, Danica, bendiciones. Buen día, profe. Bueno, Danica, espero te encuentres bien. Otra vez estás aquí tú solita conectada. Vamos a continuar. Hoy tenemos la sesión número 2, física de undécimo. Hoy es miércoles 23 de agosto. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este día. Señor, bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Hoy estamos aquí reunidos. Primeramente, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en este momento. Gracias por este día que tú nos diste de vida, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por el alimento, por el sustento, por nuestro hogar, Señor. Aún en medio de las dificultades sabemos que tú nos ayudas, tú nos sustentas. Por eso hoy te damos la gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, guíanos en este momento. Espíritu Santo, hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Padre, nos colocamos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, guíanos en todo lo que hacemos, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar. Veo que también se conectó Paula. Bienvenida. Entonces, voy a compartir pantalla. Ayer quedamos en un ejercicio. Vamos a compartir pantalla. Esperemos que comparta pantalla. Listo. El ejercicio que quedamos ayer nos pedía, es muy similar al del taller. Allí está ya el Paint. ¿Ya se ve la pantalla en blanco? Sí, señor, ya se ve. Ok, entonces ayer hicimos el ejercicio donde un electrón ingresaba a un campo, ¿sí? Y nos pedían hallar el radio, el periodo y la frecuencia. Ya lo hicimos ayer, pero quedó faltando escribir el despeje como tal. Entonces, el radio nos dio allí, radio es igual a 5,68, 5,68, ¿sí? Por 10 por 10 a la menos 9. Ahí quedamos, ahí quedamos. Ese radio lo encontramos haciendo el despeje de la fórmula, utilizando allí la ley de Lorentz. Ayer hablamos de la ley de Lorentz, hicimos también la ley de Maxwell, explicamos de una forma detalladita, sencilla, para entender la ley de Maxwell, hablamos de los campos eléctricos y campos magnéticos. Y listo, ahora estamos ya en la parte de los ejercicios. ¿Cómo encontramos el periodo y la frecuencia? Bueno, entonces aquí tenemos que recurrir a otros temas anteriores donde el periodo aquí es igual. El periodo es igual a 2pi por r sobre la velocidad. Ahí está. Radio lo tenemos y la velocidad lo tenemos porque el ejercicio nos da una velocidad que es de 3 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Entonces reemplazamos y listo, tenemos el periodo. Esta es una fórmula de periodo antigua, o sea que ya se vio en otros temas anteriores. Sin embargo, pues la estamos volviendo allí a retomar. Entonces, periodo es igual a 2pi que multiplica el radio, que es 5,68 por 10 a la menos 9, dividido en la velocidad, y la velocidad en este caso es 3 por 10 a la 3. Listo. Nos vamos a la calculadora, introducimos esto en la calculadora y eso nos da, vamos a mirar, eso nos da. Entonces, calculadoras, aquí tenemos 2 por pi por 5,68 dividido entre 3. Y eso nos da 11,89, 11,89, notación científica, por 10, y ahora calculemos el 10, arriba está menos 9, abajo 3, sube como menos 3, que haría menos 12, listo, notación científica. Ese sería el periodo, 11,89 por 10 a la menos 12, y hablamos de periodo, entonces son segundos, aquí la S de segundos, listo. Bueno, aquí quedó esa S, vamos a hacerla mejor, vamos a usar aquí la S, listo, ahí está, segundos.
Listo. Y entonces también en física se ve que cómo nosotros hallamos la frecuencia. Ah, ok, la frecuencia que es igual de frecuencia en física es igual a 1/periodo. También podemos nosotros, lo contrario, periodo 1/frecuencia. Pero no empecé por ahí porque no habría cómo desarrollarlo. En cambio, el periodo sí lo pudimos encontrar con los datos que teníamos. Y ahora simplemente es aplicarle la inversa. Entonces, frecuencia es igual a 1/11,89, ¿sí? Por 10 a la menos 12. Listo, entonces frecuencia es igual, el 10 a la menos 12 sube ahorita, entonces hacemos en la calculadora 1 dividido en 11,89 y eso nos va a dar, uy, otra vez, 1 dividido en 11,89 y eso nos va a dar 0,08, ya lo mejoramos, así que lo mejoramos 0,084 por 10 a la 12 porque sube, entonces quedaría 10 a la 12 Hz. Entonces aquí sería Hz. Esa sería nuestra frecuencia. Entonces ya tenemos los datos que nos piden de ese electrón. En el caso de ustedes también piden electrón, pero el que le dan como enunciado es el del protón, el del potrón, sí, perdón, protón. Aquí me confundí, protón. Yo hice el del electrón, simplemente lo que cambian son los datos, pero es la misma dinámica. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, No, entonces, señor. ok, entonces vamos a continuar. Aquí ya termina esta parte, ¿no? Esta parte termina allí, ¿sí? Ahora vamos a la otra que nos están pidiendo en el taller. En el taller nos están pidiendo lo que es la parte de electricidad. Aunque todo va relacionado, ahora vamos a pasar a la parte de electricidad. Voy a compartir allí el taller para que pues entendamos. ¿Sí? A ver, este es el de 11, aquí está. Entonces ya hicimos el 1, ya hicimos el 2, o sea, va implícito en lo que hicimos ayer, el 3. Listo. Ahí está. Y el 4 que dice investigar. Ok, aquí viene ahora lo que digo, la parte de electricidad para entrar en circuitos eléctricos, serie, paralelo, ley de Ampere, lo mismo, 7 y 8. Y aquí el 9 ya hace un pequeño cambio. Ok, entonces ya lo del 9 puede ser que lo abordemos ya mañana. Vamos a mirar. Listo, entonces voy a limpiar pantalla. Bueno, voy a esperar. Voy a limpiar pantalla. A ver, 5, 4, 3, 2 y limpiamos pantalla. Si no hay ninguna pregunta, limpiamos pantalla. Entonces vamos a la parte de electricidad. Vamos con la parte de electricidad. Cuando hablamos de electricidad, ¿sí? Vamos a dar una pequeña introducción. Entonces pensemos en un cable, aquí este es un cable, y en el cable hay unos electrones. Otra vez, vamos a ver, aquí está el cable, listo. Y en el cable se mueven unos electrones, es importante que son electrones, o sea, negativos, electrones que se están moviendo. Cuando se ejerce el movimiento de los electrones, se produce la electricidad. De una forma intuitiva, todos creemos saber qué es la electricidad, porque hablamos de pasa corriente o no hay corriente, ¿sí? Todos estos conceptos están relacionados, pero con cada uno de ellos nosotros podemos hacer diversos cálculos dependiendo de lo que nos están pidiendo. Entonces tenemos la corriente que viaja en el cable cuando conectamos algo, conectamos la plancha, la licuadora, el celular, pero ya es diferente cuando entra a la máquina. Entonces, cuando entra a la máquina, por ejemplo, de un celular es muy diferente, no es la misma corriente cuando se conecta ahí en la pared que la que entra por el celular. Entonces, todo eso
genera algún tipo de cambios en esta electricidad y hay una serie de propiedades. Entonces, para que haya electricidad tiene que haber un conductor y que los electrones se vayan moviendo. Esa es en forma general la corriente. No olviden que ustedes lo deben ampliar para poder anexarlo en el taller. Ahora, la corriente puede entrar en un circuito eléctrico. La corriente entra en un circuito eléctrico. Cuando hablamos de circuito eléctrico, ya estamos hablando de que hay elementos extra por donde va a viajar la corriente. Ya hay unos elementos extra. Entonces ya aquí entramos en materia. En el circuito eléctrico puede haber una fuente, puede haber una resistencia y puede haber un interruptor en el circuito eléctrico. Vamos al caso que siempre vamos a encontrar cuando ustedes vean sus videos y busquen el material. Siempre es el clásico, una fuente, ya que vamos a colocar una fuente, así se representa una fuente, que esa fuente que puede ser una batería, ¿sí? Vamos a colocar aquí polo positivo y polo negativo. Y aquí entonces puede haber una resistencia, este es el símbolo de resistencia. Y por aquí puede haber un interruptor. Entonces, aquí viene el interruptor, y quiere decir que está abierto. Entonces, cuando el interruptor baja, enseguida choca con la otra parte y se conecta y esa resistencia recibe la corriente. ¿Qué puede ser esa resistencia? Ah, ok, pensemos un bombillo, es el clásico. ¿Sí? Los bombillos tienen por dentro una resistencia. Esto es un bombillo. ¿Sí? Entonces, otra vez, si tenemos la batería, tenemos de otra forma para que lo entiendan. Aquí está la batería, aquí está el polo positivo y aquí está el polo negativo. Le colocamos un cablecito al polo negativo, un cablecito al polo positivo y vamos a prender aquí, colocamos un bombillo. Aquí está el bombillo. Pero le podemos añadir, le podemos colocar más interés al circuito, que fue lo que hice ahí en la parte izquierda. Pero vamos a hacerlo con batería, que de pronto se entiende más. Aquí positivo, negativo, el mismo cable, cablecito. Aquí va el cablecito y aquí está el bombillo. Pero ahora le colocamos el interruptor, que es lo que tenemos allí en la pared cuando prendemos y apagamos. Entonces, un cable va conectado al bombillo normal y el otro, antes de que llegue, colocamos un interruptor. Entonces, vamos a colocar aquí. Colocar aquí, a ver, este es el interruptor, coloquémoslo con rojo, ahí está. Entonces, si el interruptor está cerrado, es decir, el interruptor lo que hace es unir los cables, para que lo pensemos de esa manera, ¿sí? Arriba está sin interruptor, haz de cuenta que yo corté el cable y ahora le puse un switch, un interruptor, prende y apaga, prende y apaga. Entonces lo que hace el interruptor es unir. Este es un circuito eléctrico sencillo. ¿Puede tener más elementos? Claro que sí. Entonces empiezan a tener lo que se llaman las resistencias, que lo tienen los bombillos, pero también lo tienen otros elementos. Aparecen los condensadores o filtros, ¿sí? Que hacen que la corriente se limpie, por decirlo de alguna manera, que pasa de corriente alterna a corriente directa. Entonces, a raíz de eso, pues va a aparecer la matemática con fórmulas. Entonces, aparece la ley de Ohm. Bueno, todo eso ustedes después lo van a ampliar bien chévere ahí en el taller. Ley de Ohm. De la ley de Ohm, qué nos dice la ley de Ohm? La ley, hoy, en el momento, ley de Ohm, ley de Ohm. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? Vamos a escribirla y aquí ya entramos ahora sí en esa parte de la matemática. Que el voltaje es igual a la corriente, y es corriente, ¿sí? Corriente por la resistencia. Vamos a escribir esa parte, vamos a hacerlo para entrar a los ejercicios. Entonces, B, estamos hablando de voltaje, ¿sí? Entonces, voltios, 5 voltios, 10 voltios, 120 voltios, etcétera. Voltaje. La I entonces, que nos representa los amperios, que es muy diferente a la corriente. Y la R, que es la resistencia. Y la resistencia se da en ohmios. Bueno, entonces tenemos los amperios
que tiene que ver con la corriente. Vamos a colocar aquí, antes de aquí, corriente, o si no nos podemos confundir, nos podemos confundir allí. Entonces, la I es corriente y la corriente se da en amperios. La B es voltaje y la R es la resistencia. Entonces, esa batería tiene un voltaje. Pero también hay unos amperios que ella tiene que se va moviendo a través de los circuitos o a través de la corriente. Vamos entonces ahora a lo siguiente. Ya vamos construyendo, poco a poco estamos construyendo allí las definiciones. Entonces ya tenemos esa primera parte. Ahora, ¿qué viene? Ahora viene conocer un poco más acerca de los circuitos. Resulta que la resistencia, aquí voy a pintar una resistencia. Esto es una resistencia. Lo que tiene por dentro los bombillos, por ejemplo. Eso es una resistencia. Esa resistencia, si yo la uno con otra resistencia, es decir, le pego una acá, aquí, otra resistencia, y le pego otra resistencia, y le pego otra resistencia, y le pego otra resistencia, es lo que se dice que están en serie. Entonces se dice resistencia en serie. Una pegada de la otra, una pegada de la otra. Termina, donde termina la una, empieza la otra, donde termina la una, empieza la otra. Pero también yo puedo colocar las resistencias de otra manera, las puedo colocar de esta manera. Entonces aquí tenemos el cable, viene la resistencia, termina, y ahora tengo aquí otra resistencia, no la hacemos, están sueltas, dos resistencias, tres resistencias, cuatro resistencias, por ejemplo, y yo las quiero unir, pero no una pegada a la otra. Entonces pongo un cable al inicio de toda la parte inicial de todo. Entonces así, un cable aquí y un cable aquí al final. Es muy diferente la conexión, muy diferente la conexión que nos genera. Y esta conexión, entonces se le dice, se llama resistencias en paralelo. Resistencias en paralelo. Entonces tenemos resistencia en serie y tenemos resistencia en paralelo. ¿Qué opciones nosotros vamos a encontrar en los ejercicios? ¿Cuáles son los ejercicios clásicos? Cuando tenemos una sola resistencia, que fue el que hice al principio, que ya voy a hacer un ejercicio, tal cual así está en el taller, una sola resistencia. Luego empiezan a haber varios ejercicios, como ahorita mostré allí rápidamente, donde unos tienen serie, resistencia en serie, otros tienen resistencia en paralelo, y luego creo que el 8 o el 7 ya une las dos, tanto resistencias en serie como resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué pasa cuando la resistencia está en serie y qué pasa cuando la resistencia está en paralelo? Entonces vamos a escribir. Cuando la resistencia está en serie, vamos a escribirlo allá arriba, la resistencia final, vamos a llamarla R, con negro allá, R, resistencia final. Es decir, si nosotros tomamos un instrumento para medir tanto en la punta inicial como en la punta final, ¿cómo sabemos cuál es la resistencia final? Ah, ok, es la suma de las resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4, etc. Y ahí continúo. Y en la resistencia en paralelo, ¿cómo sabemos? Al final, si yo cojo un cable y lo pongo, voy a ponerlo aquí con negro, aquí un cable, una punta aquí, ahí está el cable, una punta, y otra punta por acá, y yo mido al final qué resistencia tengo. Ah, bueno, entonces esa resistencia tiene una fórmula interesante y toca no confundirlas porque son muy diferentes. 1 sobre R, esta es la fórmula para paralelo, es igual a 1 sobre R o primera resistencia más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, etcétera.
Y son fórmulas muy diferentes. Y esas resistencias después se reemplazan en la fórmula de la ley de Ohm, dependiendo si el circuito está en serie o en paralelo. O sea que en la resistencia en paralelo, la ecuación como tal se pone más interesante porque toca después hacer un despeje. Mire que la R está en el denominador 1 sobre R. Tenemos que ahora que quede arriba. Entonces, matemática de esa, digamos, básica de despejes, que ahorita vamos a ver si alcanzamos a hacer de ese ejercicio. Listo. Ya tenemos las herramientas, chicos. Ya tenemos las herramientas. Tenemos las fórmulas. Ahora, a hacer ejercicios para poder entender. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Bueno, ¿puedo limpiar pantalla? Ustedes me dirán. Sí, señor. Ok, Danica dice que sí. ¿Qué dice Paula? Que no la hemos escuchado. Paula, ¿qué dice? ¿Podemos limpiar pantalla? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a limpiar pantalla. Bueno, ¿qué pasaría con los chicos de 11? Para mí que no han mirado que había clase. Se les olvidó después del festivo. Bueno, entonces vamos con el primer ejercicio. A ver, busquemos uno por aquí, muy parecido. A ver, vamos a mirar el taller para ver que les ponga parecidos. A ver, aquí está esto ya, esto, aquí está, vean. Este es el básico, hay dos básicos, el 5 y el 6. Ah, bueno, el 6 ya tiene resistencia en serie, mire. Vamos a mirar, mire chicos, vean chicas. Aquí el 6 tiene resistencia en serie. 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Cambio el 5, una sola resistencia de 10 ohmios. Ya lo vamos a mirar. El 7 que tiene, vean, el 7 tiene resistencias en paralelo. Vea, paralelo. Listo. El 8 que tiene, vea, combinadito. Serie y paralelo. Este sí es más chévere este ejercicio. Está bien chévere. Y el 9 ya es otro tema. Listo, entonces empecemos igual que está en el taller. Vamos con un circuito sencillito. Entonces tenemos una fuente. La fuente, repito, cuando hablamos de fuente hablamos de una batería, puede ser. Algo que genere corriente. Una fuente. Tenemos acá una resistencia. ¿Sí? Aquí tenemos el circuito. Listo. Y me dicen que la resistencia R, entonces esta resistencia, vamos a empezar ya al lenguaje. Es decir, 5 ohmios. Entonces, se escribe así, o mejor con el símbolo de ohmios. El símbolo de ohmios es así. 5 ohmios. Y nos dicen que en este momento la corriente I es de 1.5 amperios. 1.5 amperios. Y nos dicen cuál es el voltaje. Listo, sencillita. Este es el ejercicio barato, ¿sí? Para ir mecanizando la fórmula. Una sola resistencia, la corriente no la dan, simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces, según la ley, ¿sí? ¿Qué tenemos según la ley de Ohm? Que voltaje es igual a I por R. Ok, I por R. Entonces, voltaje es igual a 1.5 amperios, 1.5, por una resistencia de 5. Listo, chicos, chicas, el voltaje es igual, eso daría 7.5, de 7.5 voltios. Aquí, voltios. Listo. Este es el ejercicio sencillito, básico, donde estamos utilizando la corriente. Miremos ahora el del taller que nos dice, si contamos un circuito, necesitamos 2 amperios, ¿qué resistencia? Ah, mira, acá nos piden despejar, este tiene un despeje. Ok, vamos a hacerlo, entonces no es el mismo. Vamos a hacer uno parecido. ¿Qué tiene diferente ese? Despejar fórmulas. Ya es un tema de matemáticas sencillito. Entonces tengo la fuente, tengo la resistencia, aquí está la fuente conectada, ¿sí? Y nos están pidiendo, creo que dijeron resistencia. Bueno, vamos aquí, cualquiera de las dos que pidamos. Es para simplemente, vamos a la R, no conozco R, vamos a decir que no conocemos a R. Vamos a decir que el voltaje lo tengo, o sea, el voltaje ya lo tengo, el voltaje son 5 voltios. Y vamos a suponer que los amperios o la corriente es igual a 0,5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despeje.
Despejamos, entonces voltaje es igual a I por R, despejo R. Listo, eso es todo. Es simplemente saber qué nos piden y qué nos dan, y ya la otra parte es la parte matemática. Entonces, la R, para despejarla, la I que está multiplicando pasa a dividir, entonces B sobre I. Ah, no, mentira, me están pidiendo es la I. Entonces pasa a dividir no, sí, la R, pero sí, la R. Pasa a dividir la I. Estoy bien, estoy bien. Esa es la R. ¿A qué es igual resistencia? Voltaje, que lo tengo, sí lo tengo, sobre la corriente, que sí la tengo. Ok, entonces reemplazamos de resistencia. ¿A qué es igual? Al voltaje, que sería 5, sobre 0,5. Eso es un medio. Entonces pasa a multiplicar, quedaría un medio por 5, 5 sobre un medio, perdón, quedaría 10 ohmios. Entonces, para ese circuito, ahí hace la pregunta, ¿no? Para ese circuito se necesita una resistencia de 10 ohmios, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una batería de 5 voltios, ¿sí? Con un amperaje de 0,5 amperios, ¿qué resistencia debemos colocarle para que el sistema esté en equilibrio o tenga funcionamiento? Una resistencia de 10 ohmios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bien. Entonces ahora vamos a empezar a subir el nivel. Entonces ya mecanizamos la fórmula, por lo menos ya nos estamos familiarizando. La fórmula no es complicada. Ahora lo que viene, el detalle es añadirle más resistencias, sean en serie o sean en paralelo. Entonces vamos a empezar con resistencias en serie. Vamos a ver con resistencias en serie. Vamos a ver aquí, separamos. De resistencias en serie, chicas. Entonces tenemos acá, tenemos el voltaje, aquí la batería, y la batería. Aquí vamos, empezamos. Una resistencia, resistencia. Vamos a pegarle otra resistencia. Van dos. Vamos por aquí, otra resistencia. Van tres. Dejemos esas tres ahí. Listo. Vamos a ponerle aquí, entonces, esta resistencia tiene 5 ohmios. Esta resistencia 7 ohmios. Y esta resistencia 4 ohmios. Vamos a pedir el voltaje. Entonces, conozco la corriente. Corriente es igual a 2 amperios. Listo. Entonces, voltaje, ¿a qué es igual voltaje? Voltaje es igual ¿a qué? A I por R. Listo. ¿Dónde viene lo nuevo? Que toca por aparte allá la resistencia total. Eso es lo que debemos tener cuidado. Por aparte hallo la resistencia para luego reemplazar en la fórmula. ¿Por qué por aparte? Porque en este caso están en serie, entonces debo hallarla por aparte. Entonces, las resistencias, como están en serie, aprendimos hace un momento que se suman, sencillo, se suman 5 más 7 más 4. ¿Eso qué quiere decir? Que la resistencia, ¿a qué es igual? 5 y 7, 12, 4, 16 ohmios, listo. Ahora sí puedo reemplazar la fórmula como hicimos en la anterior. Eso es lo que debemos tener cuidado, que si está en serie y que si está en paralelo. Entonces, voltaje, ¿a qué es igual? A la corriente, que son 2 amperios, por 16. Entonces, ¿qué tenemos? Que el voltaje, en este caso, son 32 voltios. 32 voltios. ¿Dónde empieza la dificultad también? O dificultad no, donde se le empieza a colocar eh, detallitos. Por ejemplo, que no tengamos una resistencia. Tengo 5 más 7 y la de 4 no la tenga, X. Pero me tienen que dar el voltaje y la corriente. Entonces ya empieza ahí el tema al colocarte interesante. Vamos a hacerlo. Voy a hacer uno donde empecemos a jugar con variables. Como dice el de ahorita que tocó despejar R. Entonces ya los ejercicios empiezan a variar si piden I, si piden R, si piden B, si tiene varias resistencias, puede ser que nos den los valores como este. O sea, este es el básico, bien. Ahora vamos a colocarle un poquitico de dificultad. Entonces nos va a hacer falta una resistencia. Entonces vamos a hacerlo. ¿Puedo limpiar pantalla? Ustedes me dicen.
Sí, señor. Ok. Listo, entonces vamos a limpiar pantalla. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces tenemos una fuente. Tenemos la fuente. Una debe ser más grande que la otra. Ahí está. Tenemos la resistencia. Una resistencia. Dos resistencias. Tres resistencias. Coloquemos una cuarta resistencia. Y se cierra el circuito. No hay interruptor. Esto tiene 2 ohmios. Esta tiene 6 ohmios. Y esta no sé cuántos ohmios. Esta tiene 7 ohmios. Coloquemos 7 ohmios. Me dan la corriente. 1.5 amperios. Me dan el voltaje porque ahora me tienen que dar el voltaje para poder despejar la X. El voltaje, vamos a suponer que el voltaje son 6 voltios. 6.5 para que no se le confunda ese 6 con el otro. Para que ustedes no confundamos lo que estamos allí reemplazando. Listo, ¿qué hacemos? Utilicemos la fórmula. Voltaje es igual a I por R. Listo. I por R. Necesito la R final. Entonces vamos a R final. ¿A qué es igual? Como están en serie, todas se suman. 2 más 6 más 7 más X, porque no sé cuánto vale esa resistencia. Ah, ok, una ecuación. Entonces, R es igual 2 más 6, 8 más 7, 15. 15 más X. Listo, chicas. Entonces, ahora reemplazamos la fórmula. B es igual a I por R. Ah, ok. Nos va a convertir ya es un tema matemática. La B, voltaje, ¿cuánto vale? 6.5. 6.5. Reemplazo. Igual, en este caso, la corriente 1.5, dentro de paréntesis, para tanto no confundirnos, 1.5. ¿Sí? Por la R, y la R es 15 más X. Y mire, ahí está. Ahí puedo despejar la X. Un problemita de álgebra barato. Y así con cualquier ejercicio, nos pueden preguntar una resistencia, nos pueden preguntar el amperaje o el voltaje. Se convierte es en saber despejar. Las fórmulas no cambian. Saber si están en serie, saber si están en paralelo y ya jugar con la fórmula. Resolvamos, entonces me queda que 6.5, para que alcanzamos a hacer uno en paralelo. Estas son de serie. Entonces 1.5 por 15, aquí en la calculadora vamos a mirar 1.5 por 15. Entonces eso nos da 22.5, 22.5. ¿Cómo están de despejes? Espero que estén bien de despejes. 1.5 por X, 1.5 por X. Listo, chicas, ahora queda 6.5 menos, paso para el otro lado, menos 22.5 es igual a 1.5. Entonces ahora simplemente despejamos 6.5 menos 22.5, eso nos da menos 16. Menos 16 es igual a 1.5x. 1.5 está multiplicando, pasa a dividir, desde una vez x es igual a menos 16 sobre 1.5. O sea que x, que es la resistencia, va a ser igual a menos 1.6, 1.5, perdón, 1.5 dividido, un momento, 1.5 dividido 16, 16, yo otra vez me equivoqué, 16 dividido en 1.5. Voy mirando la pantalla, entonces me confundo. 10.66 negativo. Ohmios. 6. Listo. Pero miren que la dinámica o la teoría es la misma, ¿no? Estamos manejando la fórmula de voltaje. Ahora estamos jugando. Esto es un circuito con resistencias en serie. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿una resistencia sí puede tener valor negativo?
¿Sí es posible? Ok, las resistencias en este caso deben ser valores positivos, ¿sí? Aquí, claro, al reemplazar en la ecuación como el amperaje, lo puse muy pequeño, por eso nos dio negativo, pero siempre deben dar positivo, Ok, profe, gracias. ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces se convierte, repito, eso en un tema de saber despejar, ¿sí? Saber despejar. Miremos el del taller, si de pronto que nos pide el primerito. Bueno, este ya lo hicimos, bueno, parecido, dice, ahora si contamos con el siguiente circuito para contar el mismo equipo, ¿qué fuente? Entonces, ahí nos piden la fuente, ya listo, voltaje este. Contamos con el siguiente circuito que tiene resistencias en serie y distintos valores, 10, 5, 2, etc. Si cuenta con una fuente de 90, calcule la corriente. Ah, ok. Sumamos las resistencias y se despeja la I. Aquí en este se despeja la I, porque ya tengo el voltaje, que es 90, y sumo las resistencias. Listo. El que hicimos ahorita apareció. Ese es el de paralelo. Vamos a paralelo. ¿Cuántos minutos me quedan? 3 minutos. Uy, vamos a ver si alcanzamos a enunciar algo. Listo, entonces vamos a limpiar pantalla. Bueno, entonces tenemos la fuente y tenemos acá, aquí sí podemos hacerlo así, se cierra y aquí tenemos la resistencia en paralelo. Eso es lo que debemos nosotros tener cuidado, saber interpretar el dibujo, saber cuándo es paralelo y cuándo es serie. Serie va una pegada de la otra, serie una pegada de la otra. Paralelo, que los polos de inicio van todos pegaditos y los polos de final van todos pegaditos. ¿Sí? Muy diferente al anterior. Entonces, vamos con el básico. Cada resistencia vamos a poner que es de 3. Todas son de 3. 3, 3, 3. El voltaje no lo conozco y el amperaje es de 2 amperios. Listo. Entonces ve que aquí es igual, me quedan 2 minutos, vamos a ver, I por R. Entonces, ¿dónde va lo nuevo? La resistencia. Aquí es igual, entonces la resistencia 1 sobre R va a quedar enunciado, cualquier cosa la hacemos mañana. Es igual que a 1/3 más 1/3 más 1/3. Y aquí es donde viene la matemática, chicas. No sé cómo están de despejes. Toca despejar esa R. Esa R se puede despejar de varias maneras. Entonces, vamos a mirar. Yo puedo invertir, ¿sí? O hacer la suma. Vamos a hacer la suma. En este caso, 1 sobre R. Aquí decir, hagamos la suma normal. Como son todos 3, 3, 3, pues homogéneo. Dejo el mismo 3 y sumo los numeradores. Repito, este es el barato. 1 más 1, 2 más 1, 3. Queda 3 sobre 3. O sea que 1 sobre R, pues ya les digo cómo se hace. Simplifico, queda 1 sobre 1. ¿Sí? 1 sobre 1. ¿Qué pasa si fuera otro número? Entonces voy aquí a la derecha. Recuerden, lo que hace es que se invierten los fraccionarios. Es decir, 1 sobre R queda R sobre 1. Y el que está a la derecha se invierte. Claro, aquí no se va a notar, porque como está 1 sobre 1 y lo volteo, sigue siendo 1 sobre 1. R sobre 1 es R y 1 sobre 1 es 1. Pero repito, si nos hubiera dado, por ejemplo, 1 sobre R, y con esto creo que voy a terminar, y aquí nos hubiera dado, por ejemplo, 2 quintos, entonces yo volteo, queda R sobre 1, que es R, y aquí me queda 5 medios. Listo, eso es lo que debemos tener cuidado, saber despejar. Bueno, chicas, mañana hacemos otra vez de paralelo. ¿Qué? Me recuerdan allí y seguimos mañana con paralelo y luego combinado. Bendiciones, éxitos. Mañana nos encontramos nuevamente. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Nos vemos Gracias, mañana. profe. Chao, chao.